rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. A través de esta asamblea podemos ver la fuerza evangelizadora de la renovación carismática. Y es un acontecimiento que debemos ir descubriendo en el mundo entero con el poder de su Santo Espíritu. Jesús está congregando a su pueblo. Grandes asambleas se reúnen y el Señor nos dice: evangelicen a mi pueblo, quiero un pueblo de alabanza. Y en la evangelización, el ministerio de sanación tiene una gran importancia. Está en el corazón del Evangelio. Ustedes han preparado este congreso de evangelización, pero es una evangelización realmente congreso a la vez de sanación. Es un ministerio que acompaña la evangelización. Y el Señor quiere manifestar su gloria entre nosotros, como Jesús hizo en las bodas de Caná. Cuando hizo su primer milagro, nos dice San Juan en el Evangelio, y Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y cada vez que Jesús manifiesta su gloria entre nosotros, Él hace crecer la fe de su pueblo. Y es evidente que cada vez que Jesús sana a un enfermo, Él manifiesta su gloria y Él hace crecer la fe de su pueblo. Cuando Jesús nos envía a evangelizar, nunca nos ha pedido a evangelizar sencillamente. Siempre en el Evangelio Él une esos dos ministerios, de proclamar el Evangelio y de sanar a los enfermos. Y el ministerio de sanación acompaña la evangelización y le da credibilidad a la palabra de Dios que estamos proclamando. Ese ministerio de sanación es un ministerio que el Señor está regalando a su Iglesia Universal para fortalecer la fe de su pueblo, para despertar a los que duermen y para fortalecer la fe de los que creen. Sin embargo, a los que no tienen fe, una sanación no puede darle la fe. La fe es un don gratuito de Dios. Y hay gente que han visto grandes sanaciones, como los fariseos en el Evangelio. Han visto grandes sanaciones y no creían en Jesucristo. No basta ver una sanación para creer. La fe es un don gratuito de Dios, como decía el Papa Juan Pablo II cuando pasó por Santo Domingo. Él nos decía en la Catedral Dominicana: la fe no es el fruto de un bagaje científico, es un don gratuito de Dios. Y debemos todos decirle al Señor: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Dame una fe que no duda, una fe que no vacila, una fe que está segura de tu amor. Y con la fe de todos vamos a conseguir hermosas sanaciones en la asamblea. Yo estoy seguro, porque Jesús está presente en medio de nosotros y durante su vida pública Él siempre pasaba haciendo el bien y Él sigue pasando haciendo el bien. Hermanos, hay que tener los ojos fijos en Jesús, porque Él es quien sana. Un día en Medjugorje, en Yugoslavia,
donde se está apareciendo la Reina de la Paz, la Virgen María, como ustedes han oído seguro contar, y donde ya han pasado más de 20 millones de peregrinos visitando ese lugar bendito, donde María nos pide orar por la paz y ayunar por la paz. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Un día me contaban los videntes, había muchos enfermos en la iglesia, y una de las videntes le pidió a la Virgen y le dijo: ¿podría usted sanar a algunos enfermos esta noche? Tenemos muchos peregrinos enfermos. Y la Virgen les contestó: no, yo no puedo sanar a los enfermos. Solo Dios puede sanar a los enfermos. Ella dijo: voy a orar a mi Hijo Jesús para que Él sane a sus enfermos. Y los videntes han visto a la Virgen con las manos cruzadas, orando durante muchos momentos en silencio. Y hay testimonio en los archivos de Medjugorje de personas que han recibido sanación aquella noche durante la aparición de la Virgen. Sanación del cáncer, sanación de parálisis. Y fíjense bien, la Virgen dijo: yo no puedo sanar a los enfermos. Solo Dios puede sanar a los enfermos. Y esto debemos tenerlo bien claro. Nadie de los que tienen carisma de sanación entre ustedes, ni yo ni ustedes, podemos sanar a los enfermos. Solo Dios puede sanar a los enfermos. Lo que nosotros podemos hacer es orar por los enfermos. Lo que hizo la Virgen cuando dijo: voy a orar a mi Hijo Jesús para que Él sane a sus enfermos. Y Dios responde a la oración de sus fieles. Y hoy día, en que se están renovando los carismas en la iglesia, uno de los carismas que se están renovando en el mundo entero es el carisma de sanación, que se está manifestando en muchos grupos de oración, en muchas comunidades, también en la oración personal. Personalmente, donde he visto las sanaciones más hermosas, más grandes, es especialmente durante la celebración de la Eucaristía, cuando Jesús se hace presente realmente en el pan consagrado. Y cuando recibimos la Santa Comunión, es el momento más maravilloso para pedir una sanación física, para pedir una sanación interior. Es el momento privilegiado para recibir bendiciones del Señor. Y el Señor, a través de estos signos que da, está renovando nuestra fe en su presencia real en la Eucaristía. Vamos a ofrecer la Santa Misa por nuestros enfermos, por los que están aquí y por los que están en nuestras casas, porque Jesús sana a menudo personas que no están presentes en la asamblea, personas por quien alguien está orando. Hay muchos testimonios de personas que han recibido una sanación en su casa, mientras alguien en una misa de sanación estaba orando por ellos. Me recuerdo ahora un testimonio hermoso de una señora que sufría del cáncer de los intestinos. Teníamos un retiro carismático en la ciudad de Bonao, donde vive, en la República Dominicana, y ella estaba demasiado enferma para ir a la misa. Mandó a sus 2 hijas a la misa y dijo: oren por mí, yo no puedo ir, me voy a unir con ustedes desde aquí. Y la misa
fue transmitida a través de la emisora, de la radio. Y la señora en su cama escuchaba la misa, oraba con nosotros durante la misa, y durante la oración de sanación, el Señor nos dio una palabra de conocimiento, que una persona que sufría del cáncer en su casa, enferma en su cama, estaba comenzando a sanarse. Y ella estaba en su cama y sintió algo muy grande en su cuerpo, en su organismo, algo que dice, yo no sé cómo describirlo, pero sentí algo muy grande y comencé a gritar y me asusté. Y los vecinos se acercaron a ver qué pasaba y querían llevarla a la clínica. Ella dijo, no, déjenme aquí, yo creo que el Señor me está sanando. Y ella en fe estaba dando gracias a Dios por lo que le pasaba. Y era exactamente eso. El Señor estaba sanando su cáncer de los intestinos allá en su casa, mientras sus hijas estaban orando por ella en la misa de sanación. Luego esta señora ha dado testimonio y ella con su certificado médico en la mano da testimonio de una sanación maravillosa recibida en su casa, unida a través de la radio, y mientras sus hijas oraban por ella. El que sana es Jesús y Él está presente en todas partes. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Nosotros debemos tener los ojos fijos en Jesús, confiar en Él. Si alguno de ustedes tiene confianza en el Padre Emiliano, no se va a sanar, porque yo no puedo quitar ni un dolor de cabeza. Algunos están muy equivocados y creen que si uno recibe el carisma de sanación, es Él que sana a los enfermos. Como dijo la Virgen en Medjugorje, solo Dios puede sanar a los enfermos. Lo que hacemos nosotros es orar por los enfermos y no hace falta tocar a los enfermos. La imposición de manos es un gesto fraterno, es un gesto de compasión y lo hacemos cuando visitamos a un enfermo en privado, en particular, pero no es esto que sana. El que sana es Jesús. Solo Dios puede sanar a los enfermos. Hay que tener eso bien claro y poner nuestra confianza en Jesús. Como dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. Dios es la plenitud de la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y en estos tiempos difíciles, en que la fe iba enfriándose en muchos pueblos cristianos, el Señor viene a renovar estas maravillas del Pentecostés y a la vez está renovando la fe de su pueblo. Y a través de los signos y los prodigios, el Señor nos llama a tener fe en Él. Y Dios puede sanar de muchas maneras. Ustedes saben que Dios puede sanar a través de la ciencia del médico. Dios puede sanar a través de una operación. Dios puede sanar a través de una medicina. Y todo esto es un don de Dios a la humanidad. Nunca debemos rechazar al médico o rechazar una operación. Nosotros le pedimos a Dios que nos dé la salud, pero el método lo escoge Él. Y dice el libro del Eclesiástico, a veces la salud está en manos del médico. Debemos tener eso bien claro, hermanos. Es un error de algunos católicos decir, yo no quiero que el médico me dé nada
yo quiero que Dios me sane. Y no sabe que Dios también sana a través del médico. Le repito, la ciencia del médico, las medicinas, todo eso es un don de Dios a la humanidad. Y vemos que en los países muy pobres, el poder de Dios se manifiesta como con una compasión especial. En algunos ambientes pobres, donde hay gente que no tiene ni con qué pagar una medicina o una operación, vemos que se multiplican las sanaciones. La compasión de Dios se manifiesta de una manera privilegiada, pero Dios sana en todas las clases sociales, no solamente entre los pobres. Dios sana y al sanar a los enfermos nos da signos de su victoria sobre el pecado original. No digan nunca, es voluntad de Dios que yo esté enfermo. La enfermedad no viene de Dios, viene del pecado original. Eso hay que tenerlo claro también. Si fuera voluntad de Dios tu enfermedad, tú no tendrías derecho ni a tomar una pastilla para quitarte un dolor de cabeza, porque sería un pecado contra la voluntad de Dios. Tú no tendrías derecho a operarte, porque sería un pecado contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo lo que es bueno, y la enfermedad no es buena. Y Dios, cuando sana, nos da signos de que Él ha vencido el pecado. Claro que Dios no sana a todo el mundo, se quiere llevar a algunos al cielo también, ¿verdad? Sería un problema si Dios sana a todos los enfermos, sería una superpoblación mundial, o habría que morir en salud, yo no sé. Sabemos todos que la enfermedad en el mundo es una consecuencia del pecado original. Y la muerte entró en el mundo, nos dice San Pablo, por causa del pecado. Lo dijo Dios a Adán, morirás de pecado. La muerte entró en el mundo por causa del pecado original. Y Jesús viene a liberarnos del pecado, perdonándolo. Y nos libera de las consecuencias del pecado, nos da signos de su victoria sobre el pecado, sanando enfermos y resucitando muertos. Sintoniza rssradio.fm. Y la gran señal de su victoria sobre el pecado, Jesús nos la da en su propia resurrección. Él nos da la seguridad que resucitaremos todos el último día. Pero la gran tragedia, hermanos, es que todos no van a resucitar para la misma suerte. Como dice el profeta Daniel, unos resucitarán para su eterna salvación y otros resucitarán para su eterna condenación. Y cuando hablamos de un congreso de sanación, hay que comenzar pensando en nuestra sanación espiritual. Esto es lo más urgente. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Como Jesús hizo con el paralítico del Evangelio, primero le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, levántate y camina. Comencemos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Comencemos pidiendo la gran sanación, la sanación del alma, la que tiene una consecuencia para toda la eternidad. Le digo que Dios tiene muchas maneras de sanar. Él puede sanar a través de la ciencia del médico. Él puede sanar a través del descanso, de una medicina. Y Dios también sana a través de una oración de fe. Y hoy día vemos como que el Señor
renueva ese carisma de sanación en el mundo entero, y algo está buscando el Señor con esta renovación carismática. Él quiere renovar la fe en su iglesia, y a través de la oración Jesús sana a muchos enfermos. Es maravilloso ver la cantidad de cristianos hoy que dan testimonio de que estaban participando en un grupo de oración, en una oración de sanación, en una misa de sanación, y el Señor los ha sanado. Y el Señor sana toda clase de enfermedad, pero no sana a todos los enfermos. Ustedes lo saben. Y este es el gran misterio del amor de Dios. ¿Por qué en una asamblea como esta Jesús va a sanar a muchos enfermos y a otros no los va a sanar? No es por su falta de fe. A veces Jesús sana a una persona que no tiene fe. Yo lo he visto en el Japón, en Tokio. Teníamos en un teatro como este una gran asamblea. Después de la misa de sanación hubo una oración por los enfermos, y un hombre fue a buscar a su esposa. El hombre era pagano, no era bautizado, pero la esposa era católica. Y él fue a buscar a su esposa y llegó antes del final de la asamblea. Y se sentó en los asientos atrás esperando. Y durante la oración de sanación, ese hombre pagano, que ni siquiera había recibido el bautismo, recibió una gran sanación de un dolor del estómago que lo hacía sufrir desde hacía años. Y se sorprendió mucho. Y luego salió y comenzó a dar testimonio que durante el ministerio de sanación, él había sido sanado. Y no fue sanado por su fe, él no tenía fe. Pero para él la sanación ha sido un llamado a la fe. Y él comenzó a estudiar la catequesis, a ir con su esposa a estudiar la religión, el evangelio, para prepararse para recibir el bautismo. Fíjense que Dios sana gratuitamente. A veces sana respondiendo a la fe del enfermo. A veces Jesús sana respondiendo a la fe de la persona que está orando por el enfermo. Y a veces Jesús sana a un enfermo llamándolo a la fe. Y a través de esta sanación, este hombre fue llamado a la fe. Así que vamos a pedirle al Señor que comience sanando lo más urgente, sanando nuestras almas enfermas por causa del pecado, dándonos un profundo arrepentimiento por nuestros pecados y dándonos su perdón. Y no solamente vamos a pedir a Dios que nos perdone, vamos a pedirle que nos dé la fuerza para nosotros perdonar a los hermanos. Porque si yo tengo odio en mi corazón, y si yo no quiero perdonar a los que me han hecho sufrir, estoy bloqueando la acción de Dios en mí. Estoy bloqueando la acción del Señor en mí por el odio que tengo. El Señor no puede actuar en un corazón lleno de odio si no se quiere arrepentir, si no quiere perdonar. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida.